Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Peraza. Yo soy licenciado en Economía. Tengo más de 25 años de experiencia en el sector financiero y trabajando con equipos de alto rendimiento. Para los que no nos conocen, nosotros somos Empoderando Business School, una empresa dedicada al desarrollo de habilidades técnicas y blandas a nivel personal y empresarial. Muy buenas noches a quienes ya nos conocen y forman parte de nuestra comunidad. Les damos nuevamente la bienvenida a un martes más de Empoderando. Esta noche estamos compartiendo con ustedes una reflexión más sobre el libro Los Cuatro Acuerdos. Mi nombre es Jorge Rodenas, yo soy coach ontológico y tengo más de 20 años de experiencia en el acompañamiento de grupos de crecimiento personal. Esta noche nuestra compañera y colega, la coach Laura, que es ingeniera industrial, va a compartirnos esta reflexión sobre el tercero de los cuatro acuerdos del libro del doctor Miguel Ruiz. Buenas noches, Laura. Buenas noches a todos. Es un gusto que estén nuevamente acá en una transmisión más de Empoderando. Este martes vamos a desarrollar con todos ustedes, como nos lo indicaba Jorge, el tercer acuerdo de este libro de los cuatro acuerdos, el cual se llama No hagas suposiciones. Y a través de esta serie de charlas que hemos estado desarrollando con todos ustedes, el objetivo de nosotros desde Empoderando ha sido acompañarlos en un proceso de crecimiento personal, donde podamos ir descubriendo a lo largo de nuestra vida qué acuerdos hemos estado aceptando desde el miedo y los cuales, pues de una u otra forma, pues hemos elegido nosotros, ¿verdad? No los hemos aceptado, no los elegimos, pero sí los hemos validado como reales en nuestra vida y han ido forjando la persona que somos a hoy. Estos acuerdos que hemos ido haciendo parte de nuestra vida es lo que denomina el doctor Ruiz la ley que gobierna nuestra mente. Y nosotros desde el coaching ontológico denominamos a esto el conjunto de creencias que limitan nuestro ser. Y nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿por qué nos limitan? Estas creencias que hemos adoptado como nuestras nos llevan muchas veces a presumir, a creer, a suponer algo como real, como verdadero, según la observación que hacemos nosotros desde nuestra propia perspectiva. Podríamos irnos al diccionario y buscar el significado de la palabra suponer. En el diccionario pues nos dice que suponer es considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales, sin tener una certeza completa de ello. O bien considerar algo como cierto o verdadero o real para desarrollar un razonamiento o actuar de cierta manera o de cierto modo. Es importante entonces en esto que recordemos que los que ya nos han estado siguiendo, les hemos expresado en otras ocasiones que nosotros vivimos en mundos interpretativos. Es decir, no sabemos realmente cómo son las cosas, solo cómo las interpretamos desde nuestra propia perspectiva. Lo cual pues ha sido es ir forjándonos a través del tiempo. Esto se ha ido forjando a través del tiempo, a través de la educación que hemos estado recibiendo, de la influencia de la cultura que tenemos cada uno de nosotros, de los acuerdos que hemos adoptado y que hemos aceptado como válidos, que nos han transmitido nuestros padres, nuestros maestros, las personas adultas, a las cuales les hemos dado esa autoridad para validar estos juicios. Y lógicamente pues nuestra historia personal y el observador que cada uno de nosotros ha ido forjándose a través de los años. En ese sentido, pues con base en el recorrido que hemos estado dando durante estas charlas, tanto del primero como del segundo acuerdo,
hemos podido darnos cuenta que no somos totalmente impecables con las palabras que expresamos de nosotros mismos y de los demás. Y a la vez nos hemos dado cuenta que tomamos de forma personal las actitudes, las acciones y las palabras de los otros. Esto entonces nos tiene que llamar la atención y darnos como esa lucecita de empezar también a profundizar en este tercer acuerdo, que es no hagamos suposiciones. Muchas veces nos atribuimos la capacidad de ingresar a la mente, al alma del otro, y suponemos qué siente y qué piensa y qué está interpretando la otra persona. Somos expertos muchas veces en realizar suposiciones de lo que está pensando el otro y de lo que está sintiendo los que nos rodean. Y esta capacidad que creemos tener es al final lo que el autor denomina o llama el sueño del infierno. ¿Por qué el sueño del infierno? Bueno, porque debido a que nosotros estamos con esta carga de suposiciones, generamos un impulso en el cual hay una serie negativa de emociones que empezamos a vivir. Y esto el autor lo denomina, lo que llama es como un veneno emocional, ¿verdad? Y recuerden que desde el coaching estamos formados por 3 dominios. Está el dominio del lenguaje, de las emociones y de la corporalidad. Y estos 3 dominios tiene que haber una coherencia entre ellos. En el momento en que tenemos ese veneno emocional, la coherencia se rompe, ¿verdad? Y el equilibrio se pierde. Y entonces empezamos, como decimos en Costa Rica, a carbonearnos, es decir, a llenarnos de ideas erróneas de lo que los otros están sintiendo o de lo que los otros piensan o dicen o hacen. Y esto pues es una carga emocional negativa que no nos va a llevar a buen puerto. Entonces recuerden que lo mirábamos en las charlas anteriores, que lamentablemente una de las formas de comunicarnos que estábamos teniendo era el chisme. Y que frecuentemente, y es muy común, y diariamente lo practicamos, por decirlo de una forma, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros centros de trabajo, con nuestros compañeros. Entonces, este chismorreo lo que está es impulsándonos a hacer suposiciones. Y es el miedo que domina nuestra forma de comunicarnos. Y actuamos desde el miedo en lugar de expresarlo. Recuerden lo que habíamos hablado anteriormente de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que no está mal sentir las emociones. Tenemos que vivir las emociones, pero no tenemos que actuar desde ellas. Tenemos que expresarlas, pero también tenemos que aprender a expresarlas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues lo que nosotros hacemos es que hemos acordado que suponer es menos riesgoso que venir y pedir aclaraciones. Entonces, el miedo a pedir aclaraciones nos detiene, nos paraliza y sentimos que suponer es menos riesgoso en nuestras relaciones interpersonales, en las conversaciones que tenemos. Entonces empezamos a llenarnos de suposiciones, pues las cuales aceptamos como válidas y por tanto pues las consideramos como que son ciertas y verdaderas, cuando pues estas suposiciones las hemos basado solo en lo que nosotros hemos estado percibiendo. En ese sentido, defendemos dichas suposiciones e intentamos por todos los medios que el otro sea el equivocado. Porque para nosotros el aceptar que el acuerdo bajo el cual hemos estado viviendo no es el correcto es difícil, ¿verdad? Y venimos y cogemos ese conjunto de suposiciones y las estamos defendiendo, aunque estas suposiciones nos lleven al sufrimiento. Y en ese sentido, pues estamos fabricando un conjunto de una realidad o una experiencia la cual no es completamente real, sino que es el conjunto de situaciones o de hechos que hemos estado nosotros
aceptando como suposiciones, aceptando como una realidad. Entonces, esto pues nos conduce a interpretar mal lo que sucede y a entender mal los acontecimientos o los hechos que están a nuestro alrededor. Y como lo indica el doctor Ruiz, esta es una situación que solo la ve, es como que solo queremos ver o solo observamos lo que queremos ver y solo escuchamos lo que queremos oír. Y entonces como que estamos siendo selectivos para poder justificar nuestros acuerdos ante la realidad que se nos está presentando en nosotros. Entonces, en este sentido, podríamos decir que nuestra imaginación juega un papel muy importante y primordial en todo este proceso. Entonces, la Laura, misma es, dinos. perdón, Laura. Todo eso que acabas de mencionar acerca de las suposiciones me recuerda aquello que hablábamos en una charla anterior sobre los actos lingüísticos, cuando hacíamos la diferenciación entre los juicios y las afirmaciones. Y en aquella ocasión decíamos que el problema muchas veces de nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás radica en que hacemos de nuestros juicios, que son puramente subjetivos, afirmaciones como si fueran hechos reales. Y creemos que por haberlos transformado de esta manera, pues todos los demás los tienen que aceptar. Y eso que tú dices me hace pensar en que por eso nos causan tantos problemas nuestras suposiciones, porque las enraizamos tanto dentro de nosotros, las aceptamos tanto como juicios válidos o como afirmaciones, y que creemos que toda la realidad gira en torno a eso. Y entonces esto nos trae problemas con nosotros mismos, nos trae problemas en nuestras relaciones con los demás y nos sume en lo que el doctor Ruiz llama pues precisamente el sueño del infierno, como tú lo mencionabas. Sí, definitivamente, Jorge. En ese sentido, pues sí tenemos que empezar a abandonar este mundo de suposiciones que estamos haciendo y empezar a conversar más con los que nos rodean. Y esto vamos a profundizar un poco más en un momento en la charla. Entonces, acá como podemos ver, este conjunto de suposiciones muchas veces radica de estos juicios que nosotros hemos validado y los hemos transformado en una afirmación en nuestra vida y generalmente son el producto de nuestra imaginación. Y esta imaginación pues juega un papel primordial en este proceso de suposiciones en los cuales estamos inmersos todos los días. Entonces, es importante entonces que nos demos cuenta en las conversaciones que estamos teniendo, tanto internas como externas, qué dosis de imaginación estamos teniendo en ellas. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta, digamos, qué tan cierto es lo que estamos percibiendo, lo que estamos creyendo, lo que estamos suponiendo que está pasando. Entonces, a veces somos capaces de liberarnos no somos capaces de liberarnos de este sufrimiento. ¿Por qué? Porque seguimos sumergidos en estas suposiciones en las cuales no, es como un bucle, ¿verdad? En el cual no salimos de él y cada vez nos está costando más comunicarnos con las personas que nos rodean. Un ejemplo de ello podría ser no sé, un día normal de oficina, en el cual pues yo llego y me topo a mi jefe en el pasillo y lo veo cara a cara y yo lo veo con una cara seria. Y pienso a mí adentro, el jefe definitivamente sí me odia, vean la cara de serio que me hizo, no me sonrió. Y entonces, solo este hecho de haberme topado a mi jefe y que él no me sonriera, detona en mí un conjunto de suposiciones que van a estar alimentando esa idea mía de que mi jefe me odia. Por el simple hecho de que me lo topé en el pasillo y él estaba serio. Entonces, en lugar de preguntarle, de saludarle, por qué estaba serio, simplemente llenamos los huecos de nuestra mente con suposiciones de decir, sí, realmente mi jefe me odia y por eso es que no me sonríe.
Y acá podría haber sido que simplemente pues el jefe andaba con dolor de cabeza. Y fue más fácil suponer que me odia en lugar de conversar con él y preguntarle qué está pasando. Entonces, basar nuestras relaciones en suposiciones realmente es muy peligroso, porque lo podríamos decir, estamos buscando problemas de forma gratis. En nuestra vida personal también nos llenamos muchas veces de suposiciones en nuestras relaciones interpersonales. Y esto a veces pasa mucho con las parejas o o con los amigos. Venimos y decimos, si mi pareja me ama, tiene que saber qué siento, cómo me siento y por qué me siento así. Entonces, si mi pareja me ama también o mi amigo me quiere, o si es verdaderamente mi amigo, tiene que saber por qué me estoy sintiendo como me siento. Y entonces es como que les atribuimos a las personas la capacidad de venir y como que tuvieran una bolita de cristal, ¿verdad? Y con esa bolita de cristal, pues saben cómo se siente Laura, qué siente Laura, qué piensa Laura. Y eso es totalmente, pues, ingenuo y hasta, pues, no es lógico, ¿verdad? Pero es algo que tenemos todos en nuestro interior. El pensar que Raúl, porque el otro me quiere, tiene que saber cómo yo me siento. Dime, Juan Carlos. sí, y yo creo que tal vez aunado a lo que vos estás mencionando, que lamentablemente todo este tipo de suposiciones que siempre hacemos eh, van desde un punto de vista negativo, porque si hiciéramos suposiciones, por ejemplo, el ejemplo que vos decís de que me tocó al jefe y que viene con una cara de enojado y yo lo primero que pienso es algo negativo, estoy mal. Tras de que estoy suponiendo cosas negativas, porque yo también puedo hacer suposiciones y llegar a decir, mira, el jefe viene molesto con Jorge, no conmigo. Y de esa forma, esa suposición no es ni siquiera negativa conmigo. Sí, digamos, yo hago suposiciones y las estoy haciendo desde un punto de vista negativo. Entonces, todavía se encarna más el problema de estar haciendo suposiciones, porque las enfoco de un lado que no debería hacerlo, ¿verdad? Aunque sabemos que no debemos hacer suposiciones ni negativas, ni positivas, ni de ningún tipo de suposiciones, tras de eso las hacemos desde un punto de vista negativo, ¿correcto? Sí, generalmente nuestras suposiciones van a surgir desde el miedo. No sé si se acuerdan que en charlas anteriores habíamos visto que la forma que nos habían educado era a través de mío. Pues todos queremos pues, recibir el premio, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es que tratamos de comportarnos para recibir el premio y no el castigo. Y generalmente pues estamos tratando de ver como qué es lo que tenemos que dejar de hacer para no ser castigados y más bien ser premiados. Y entonces estamos siempre viviendo nuestras relaciones y nuestras acciones desde el miedo. Acá es importante que no satanicemos, por decirlo así, el miedo. El miedo es una emoción que es buena, que es válida, pero recordemos que no tenemos que vivir desde la emoción, sino que tenemos que expresar la emoción. Eso es lo importante, ¿verdad? Tenemos que vivir la alegría, que vivir la sorpresa, que vivir el miedo. Todas las emociones que se nos vayan presentando en la vida tenemos que vivirlas, pero tenemos que expresarlas, no tenemos que actuar desde ellas. Esto es lo que pues hoy en día denominamos pues la inteligencia emocional, en lo cual pues tenemos que ir poco a poco aprendiendo a moderar nuestras emociones. Es como a tener como un botoncito en el cual vamos regulando la forma en que, la intensidad en la que la expresamos. Pero no podemos pretender no expresarla,
porque eso es como, digamos, me acuerdo cuando nos hablaban de las emociones, que nos decía que las emociones son como un castillo y que a veces nosotros en ese castillo hay habitaciones que no queremos visitar. Hay emociones que a veces no queremos visitar. Hay personas que siempre quieren vivir, por ejemplo, alegres, porque se les programó de que estar tristes es malo y la tristeza no es mala. Lo que sería malo es vivir desde la tristeza, porque esto ya se convertiría en un estado de ánimo. Entonces, y el vivir también Ahora, siempre alegre, pues podría también llevarte a ser una persona inmadura, que no puedes ser capaz de procesar también los momentos de sufrimiento. ¿Cuál de los dos? nos están haciendo un comentario en el Face, Cristina Gómez, un gusto saludarte, Cris. Ella nos indica que lamentablemente por falta de una mejor comunicación entre los equipos, caemos en esas suposiciones. Vale la pena aclarar que es un tema no solo laboral, es social, familiar, relaciones de pareja y demás. Con lo cual abarcamos todos los aspectos de uno como ser humano en general, ¿verdad? Sí, recuerde que nosotros les hemos hablado en todas nuestras charlas que tenemos como 4 ámbitos importantes o básicos o pilares básicos en los cuales nosotros nos estamos siempre relacionando. Está el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito social y el ámbito laboral, como lo indicaba Cristina. Y lamentablemente, pues nosotros somos o actuamos casi que de la misma forma en cualquiera de los ámbitos. Porque si estamos actuando desde el miedo, siempre vamos a ser muy cautelosos en cómo nos estamos relacionando y generalmente es como, hay un dicho que uso yo mucho que es, generalmente en las relaciones estamos edificando muros, cuando lo que tendríamos que estar edificando son puentes. Pero si vivimos en un mundo de suposiciones, estamos definitivamente edificando muros porque estamos poniendo una barrera entre la persona y nosotros, en la cual estamos haciendo suposiciones de esta persona, de sus acciones, de sus sentimientos, de su forma de pensar. Entonces, como lo hemos estado viendo a través de estos ejemplos, definitivamente el venir y hacer suposiciones no nos va a llevar a buen puerto, ¿verdad? Es una carga emocional que estamos llevando en la cual no nos va a ayudar verdaderamente a hacer o a tener una relación real con las personas, ¿verdad? Entonces llegamos hasta un punto muchas veces de que como esta persona, digamos, como lo decía Cristina en las relaciones de pareja, como esta persona no sabe cómo, tiene que saber cómo me siento, porque si me ama, tiene que saberlo. O este jefe no es bueno porque no sabe mis necesidades, es un mal líder. Entonces llegamos hasta a molestarnos. ¿Por qué? Porque en nuestras relaciones, cuando empezamos una relación, nosotros mismos somos los que decidimos qué es lo que nos gusta de la persona. Y lo que nos disgusta lo hacemos a un lado. ¿Y cuándo aparece esto que nos disgusta? Cuando hay un momento en que hay algo que pasa que rompe esa armonía que había y entonces nos molestamos con el otro. ¿Por qué? Porque no reaccionó según nuestras necesidades, según nuestras expectativas. Entonces, en ese momento, uno dice, esta persona no me quiere, este jefe no me aprecia, me odia, este amigo no es leal. ¿Por qué? Porque venimos y pasó algo en lo cual nosotros sentimos que rompió ese acuerdo que teníamos nosotros y el cual pues a lo mejor generalmente la otra persona ni siquiera sabía que ese acuerdo existía. ¿Por qué? Porque son las suposiciones que nosotros mismos estamos día a día sembrando y regando como una matita en nuestras relaciones. Entonces, hacer suposiciones definitivamente no nos van a conducir a qué? A disputas, a discusiones, a malentendidos con las personas que nos van a generar un sufrimiento innecesario. Entonces, nuestra mente es interesante cómo funciona. En ese sentido, nuestra mente justifica, explica y comprende
una situación para sentirnos seguros. Nosotros tenemos un sentimiento de que tenemos que tener seguridad y ante ese sentimiento de seguridad, nuestra mente va a justificar, va a explicar y va a comprender un hecho para podernos sentir seguros. Entonces tenemos muchas preguntas, muchas generalmente de algún hecho, pero racionalmente a veces no tenemos las respuestas. Entonces nuestras suposiciones, nuestra mente lo que hace es que llena esos huecos con las suposiciones. ¿Por qué? Porque hemos llegado al acuerdo que es más fácil suponer que comunicarnos. Es más fácil suponer que preguntar. Y es uno de los acuerdos de los cuales tenemos que empezar a romper, porque definitivamente el estar tratando de llenar esos huecos es lo que nos lleva a hacer, a estar haciendo suposiciones en nuestras relaciones interpersonales. Laura, Dinos, que Jorge. me llamaba mucho la atención esta parte de la exposición que estás haciendo, porque yo creo que esa armonía o esa coherencia de la que nos hablabas entre las tres dimensiones que forman nuestro ser, del lenguaje, la emoción y nuestro cuerpo, se ve rota cuando damos prioridad a la emoción más que a nuestro lenguaje incluso, y eso implica la incapacidad de comunicarnos, ya sea con nosotros mismos o con los demás. Y esta falta de comunicación asertiva, esta falta de expresar realmente cuáles son mis emociones, en lugar de actuar movidos por ellas, pues nos puede llevar a eso que tú decías, a, a llenar los vacíos de nuestra mente con suposiciones que de una u otra forma, pues son mecanismos de defensa que nos hacen sentirnos, como tú decías, seguros. Es para mí más fácil y me siento más seguro cuestionando a los otros que cuestionándome a mí. Que se me hace más fácil culpabilizar al otro que recibir yo el castigo. Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos anteriormente en otra de las charlas, con la autoestima, que lo que decíamos la semana pasada también, el conocernos a nosotros mismos, el aceptarnos como somos y el de no tomarnos nada personalmente desde esa actitud para poder ser impecables con nuestras palabras. Y de ahí viene la concatenación de estos tres acuerdos que hemos enunciado hasta ahora. Y me parece muy interesante eso que has dicho. Sí, definitivamente, Jorge, la clave para poder dejar de estar en este mundo de suposiciones es que tenemos que empezar a tener el valor de comunicarnos. Y esta comunicación tiene que ser una comunicación asertiva con los que nos rodean. Y parte del comunicarnos, a veces creemos que solo es hablar, pero parte de esa comunicación asertiva es el escuchar atentamente lo que el otro quiere expresarme, para poder también yo ser escuchado. Ahorita recuerdo digamos que muchas veces parte de técnicas de darnos cuenta si estamos escuchando con atención, es que a veces, por ejemplo, tenemos conversaciones en las cuales alguien nos está contando algo y venimos e interrumpimos a la persona y le decimos, ay, si vieras que a mí también me pasó esto y esto y esto, y hago a un lado lo que me está relatando la persona y empiezo a adueñarme de la conversación con mi experiencia. Entonces, tenemos que empezar como a darnos cuenta, si tenemos ese tipo de hábitos en nuestra conversación o si verdaderamente estamos escuchando con atención al otro y si verdaderamente estamos expresándonos correctamente. En ese sentido, también podemos ver parte, digamos, de una comunicación asertiva, podría ser el hecho de parafrasear lo que el otro me está diciendo. O venir y decirle, bueno, yo entiendo, yo comprendo que tú me estás diciendo esto. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, comprendí algo, escuché algo, pero no vengo y no aclaro esto que escuché. Y al no aclararlo, lo empiezo, como lo decíamos anteriormente, a llenar esos huecos y le empiezo a dar el sentido que yo siento que es y no el que realmente el otro me está diciendo. Además, llegamos a veces al colmo de que cuando una persona me dice, no, yo no siento eso, uno le dice, no, no, pero sí lo sientes. Entonces, queremos obligar al otro prácticamente a que me afirme lo que yo siento que él está sintiendo. Porque si él me dice lo contrario, él me está mintiendo.
Entonces, ahí es donde tenemos que verdaderamente pues, empezar a prestar atención en qué tipo de conversaciones estamos teniendo con los demás y con nosotros mismos. Y qué tanto este mundo de suponer domina nuestro día a día y nuestras relaciones interpersonales y nuestra relación con nosotros mismos, ¿verdad? Eso es muy importante. Lamentablemente, el hacer estas suposiciones es algo que hacemos prácticamente, como diríamos, en automático y con una rapidez increíble. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué seguimos actuando de esta forma. Esto nos debe ayudar a ver que estos acuerdos que hemos hecho desde el miedo, tenemos que empezarlos a ver y empezarlos a tratar de ya no vivirlos, ¿verdad? Y entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué tenemos tanto miedo a preguntar? ¿Por qué tenemos tanto miedo a conversar? Y romper esos miedos y dejar de vivir desde el miedo para poder empezar a tener nuevos acuerdos. En ese sentido, pues tenemos que establecer nuevos acuerdos y ya no desde el miedo, sino desde el amor, desde el respeto. En coaching, a veces pues hemos visto que lo que decíamos, que vivimos en mundos interpretativos, pues no sé si se acuerdan de los que ya tal vez nos han seguido, los que nos están empezando a seguir, este ejemplo que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el sobre dos hermanos gemelos, en el cual ellos viven una misma situación. Estos hermanos gemelos, uno fuma y el otro no. Entonces, al que fuma, le preguntan por qué fuma. Y responde, porque mi padre fumó toda la vida. Y al gemelo que no fuma, le preguntan que por qué no fuma. Y responde, porque mi padre fumó toda la vida. A mí en realidad, pues este ejemplo me encanta, porque podemos ver que aunque genéticamente estas personas son idénticas, definitivamente su percepción de la vida es totalmente opuesta. Y lo que hacen con esa percepción de la vida también es totalmente opuesta. Entonces, esto quiere decir que nos clarifica que esa suposición que tenemos, que la gente piensa, siente igual que nosotros, es totalmente una falacia. ¿Por qué? Porque aunque seamos hermanos gemelos, nuestra vida, nuestra experiencia de vida, nuestra historia es única e irrepetible. Y entonces el venir y darle a la persona, decirle que todos van a pensar, a sentir, a juzgar y a expresarse igual que Laura, todos los que me rodean, pues es totalmente, no es cierto. Y me estoy engañando, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, tenemos que empezar a romper ese miedo. Y muchas veces, ¿por qué creemos? Porque uno diría, qué ingenuos que somos al creer que los demás van a actuar como nosotros. Porque si se acuerdan, en el libro también hablaba de que todos somos un reflejo. Y entonces, muchas veces todos que a veces creemos que vamos a ser juzgados con la misma vara que juzgamos. Y entonces es cuando tenemos miedo. Entonces tenemos miedo al rechazo porque diríamos, es que si esta persona actúa de esa forma, yo la voy a rechazar, entonces yo no voy a actuar así. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es quitarnos esa idea de que los demás van a sentir, a vivir, a expresarse pues igual que nosotros. Ese acuerdo, esa programación que hemos tenido a través de nuestra historia, tenemos que como hacer un alto en el camino y decir, no, ya no voy a estarle dando como... ya no voy a decir qué es lo que está sintiendo esta persona, sino que le voy a preguntar, voy a conversar, lo voy a escuchar. Eso es importante para poder empezar a romper con ese mundo de suposiciones en el cual pues estamos muchas veces inmersos. Entonces, en ese sentido pues hacemos suposiciones de los demás y de nosotros mismos. Y en ese sentido, pues a veces podemos, como lo decía Juan Carlos hace un rato, subestimarnos o sobreestimarnos.
Y en ese sentido entra mucho lo que es la autoestima que tenemos de nosotros mismos. Esto es porque tenemos que empezar a veces en este mundo del corre-corre, ¿verdad? Que tenemos, no hacemos un alto para preguntarnos quiénes somos, qué queremos, quién es Laura, qué quiere Laura. Y en ese sentido, pues, no nos damos ese chance de autoconocernos, que lo mirábamos la semana pasada, que algo para poder no vivir no tomarnos nada personal, tenemos que autoconocernos, ¿verdad? Laura tiene que saber hasta dónde es capaz Laura de llegar, de qué es capaz Laura de hacer. Y eso lo tiene que saber Laura, no se lo tienen que decir los demás. En ese sentido, pues tenemos que aprender a autoconocernos para no autorrechazarnos, ¿verdad? Ni tampoco vivir creyendo que somos lo peor del mundo, ni tampoco creyendo que somos la última Coca-Cola del estadio. Tenemos que buscar ese equilibrio de quién somos y qué queremos para poder tender puentes con las relaciones que estamos llevando o desarrollando con los que nos rodean. Entonces, en ese sentido, pues generalmente cuando iniciamos una relación con una persona, tenemos que dejar de justificar esa relación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces lo que nosotros venimos y decimos, esta persona me cae bien por esto y esto y esto. Y ya estamos autocalificando a la persona. Y queremos que esta persona también empiece a tener acciones, sentimientos, con base en lo que nosotros sentimos que es ser un buen amigo, o lo que es ser un buen padre, lo que es ser un buen hijo, lo que es ser un buen jefe. Y si esta persona, como dicen en los pueblos, se nos sale del canasto, de esas características que nosotros le hemos dado a esta persona, es cuando empezamos a tener problemas. O a veces decimos, no, si este jefe es bueno, me va a escuchar y va a hacer esto y esto y esto. O si esta persona me ama, va a cambiar. Mucha gente piensa a veces, pues, le pasa más que todo, nos pasa a veces a las mujeres y dice, no, es que él cuando nos casemos va a cambiar. En ese sentido, pues, la verdad, nadie va a cambiar porque Laura Brenes quiera o a cualquiera de nosotros quiera. Una persona va a cambiar solo desde su voluntad. En ese sentido, a veces, una vez nos pasaba con un cliente que nos decía, ¿cómo hacen ustedes para asegurarme que este proceso en el cual de coaching va a dar frutos en los líderes? Y entonces nosotros pues nos volvemos y nos decimos, pues yo no se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque yo no puedo meterme en la persona de cada uno de estos líderes y obligarlos a que cambien su forma de ver la vida. Definitivamente es algo voluntario. Y es un compromiso pues que cada uno de nosotros tiene que tomar de forma voluntaria. Es como digamos, esta serie de charlas que hemos estado dándoles a ustedes, pues muchos pueden caer y decir, ay, qué bonito que hablan y qué charlas más interesantes y dejarlo ahí. Otros profundizarán un poquito más en cambiar estos hábitos que los están llevando, digamos, a tal vez no ser impecables con sus palabras, a estárselo tomando personalmente o a vivir en un mundo de suposiciones. Esto es como les expresaba, es una decisión personal en la cual pues cada uno de nosotros va a tener que trabajar y lo tiene que hacer de una forma totalmente voluntaria y a su ritmo. No todos tenemos el mismo ritmo. La brecha de aprendizaje de cada uno o la curva de aprendizaje de cada uno va a depender del ritmo personal que tengamos. Y ningún ritmo es bueno ni es malo, simplemente es distinto y va a ir con base en cada uno de nosotros. Entonces, para mejorar la comunicación, definitivamente tenemos que dejar de suponer. Y para ello tenemos que empezar a preguntar. Es importante que empecemos a establecer preguntas con los que nos rodean y asegurarnos que de lo que estamos, que lo que nos están comunicando es lo que estamos comprendiendo. Como lo decía anteriormente, el parafrasear con las personas, el afirmar algo,
Es importante en coaching, tenemos lo que llamamos los actos lingüísticos. Ahí tenemos que aprender a decir no, tenemos que aprender a decir sí, tenemos que aprender a decir gracias, tenemos que aprender a pedir perdón, y también tenemos que aprender a establecer promesas. Es importante que todos estos actos lingüísticos pues los empecemos a vivir poco a poco y que lo empecemos a integrar como parte de nuestras conversaciones, tanto internas como externas. En lo personal, por lo menos a mí, uno de los actos lingüísticos que yo he podido darme cuenta que más me cuesta es el decir no. Y a veces esa necesidad de querer caer bien a todo el mundo nos hace decirle sí a todo. Y a veces pues también tenemos que aprender a decir no. Y a través del coaching pues podemos aprender a desarrollar estos actos lingüísticos en nuestras conversaciones. Y esto pues nos va a ayudar a que las acciones, palabras y actitudes de los otros no nos afecten de una forma personal. Pero tenemos que tener claridad en la conversación que estamos teniendo con el otro para poder que este veneno emocional en el cual hemos estado sumergidos empiece a diluirse, ¿verdad? Definitivamente abandonar estos hábitos no es fácil. No puedo decir mañana me despierto y digo ya soy una nueva persona y los 3 acuerdos que hemos estado viendo en las charlas ya son parte de mi vida. Definitivamente el romper la rutina que tenemos no es fácil, pero no es imposible. Debemos entonces abandonar, como lo estábamos viendo, el chisme, darnos cuenta que cuando estamos en nuestra familia, con nuestros amigos o en nuestro trabajo y empieza alguien a chismorrear, apartarnos, ¿verdad? El decirle ya no voy a estar basando mis relaciones con los demás a través de los ojos de otros. Ya no voy a estar diciendo, mira, es que fíjate que el jefe dijo esto, yo ya no voy a escuchar esto. Entonces, ahí sí que como hacer así, ¿verdad? No escuchar el chisme, porque el chisme me lleva a ese mundo de suposiciones. También quitarnos de la mente eso de que nos creemos, por decirlo así, magos o Dios, de poder creer que vamos a cambiar a las personas. Simple y llanamente tenemos que darle la libertad a los demás de ser, para que también nosotros tengamos la libertad de ser nosotros mismos. Entonces, estos 3 actos nos van a ayudar a poder empezar a romper esos malos hábitos o esos acuerdos que tenemos desde el miedo y nos van a ayudar a poder tender puentes en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, hay que dime, Juanca. Perdón que te interrumpa. Yo creo que también algo muy importante que a veces nos cuesta preguntar, y al menos les puedo compartir que para mí la peor pregunta siempre va a ser la que no se hace. A veces siempre creo que hasta en son de broma vacilamos y decimos mejor tonto callado que tonto hablando, ¿verdad? Pero yo siempre he creído que la peor pregunta es la que no se hace. Hay preguntas tal vez que uno dirá, ¿cómo se me ocurre preguntar eso? Pero hagamos las preguntas, preguntemos, no nos quedemos callados, no nos guardemos esas inquietudes, esas dudas, esos miedos para nosotros. Preguntemos que siempre vamos a topar con una respuesta y tal vez a veces puede ser que no nos respondan de la mejor manera, pero nosotros vamos a estar con la conciencia de que por lo menos pregunté, tuve la valentía y el valor de preguntar, que es a veces algo que la gente no hace, tener esa valentía de preguntar. Sí, definitivamente, Juan Carlos, tienes toda la razón. Lamentablemente, un acuerdo desde el miedo que tenemos generalizado en nuestra cultura es creer que es tonto el que pregunta. Y entonces nos quedamos callados. Porque si pregunto, voy a ser tachado diciendo, y este tonto o esta persona es bruta o no es inteligente por preguntar. Y es todo lo contrario. Parte de una conversación sana, de una conversación asertiva, es preguntar, es intercambiar ideas. Y a veces hemos llegado al punto de que ya estamos escasos hasta de intercambiar ideas.
y es importante que intercambiemos las ideas, nuestros sentimientos con las personas que nos están rodeando, porque no podemos seguir en este mundo de suposiciones. Porque no nos llevan a establecer relaciones verdaderamente sólidas, sino que son relaciones que están forjadas desde nuestra imaginación, desde nuestras suposiciones. Entonces es importante, digamos que, entonces el primer paso es para este crecimiento personal, pues sea ser conscientes de que no estamos tal vez llevando en nuestra vida estos 3 acuerdos de una forma idónea, ¿verdad? Y el darnos cuenta, pues, que este chismorreo, que estas suposiciones, que este sentir de que los demás van a cambiar por mí, no es cierto. Al darnos cuenta de esto, es como decimos en coaching, pues se rompe esa transparencia y ya somos capaces de ver qué acciones tenemos que empezar a tomar diferentes para poder obtener resultados distintos en nuestras relaciones interpersonales. Porque si seguimos actuando desde aquel padre, desde aquella imagen de padre perfecto, desde aquella imagen de hijo perfecto, desde aquella imagen de líder perfecto, o de pareja perfecta, no vamos a poder realmente lograr que nuestras relaciones profundicen y maduren con los demás. Entonces es importante entonces el empezar a romper estos acuerdos desde el miedo y empezar a tener nuevos acuerdos. Pero estos nuevos acuerdos no los vamos a obtener de la noche a la mañana, los vamos a obtener a través de la repetición. ¿Qué repetición? Cuando me doy cuenta que estoy en un mundo de suposiciones, hacer un alto. Decir, no, un momentito, no voy a suponer y voy a preguntar. Cuando veo que estoy metida en un chisme o que estoy chismorreando, no, un momentito, no voy a chismorrear. No voy a aceptar la idea de Jorge que me dicen los demás. Me voy a dar el chance, ejemplo, de experimentar mi relación con Jorge, desde mi realidad y desde la de él. O bien, quitarnos ese sentimiento de superpoder que tenemos, de creer que podemos estar cambiando a las personas. Yo creo que tenemos que dejar de señalar con el dedo hacia afuera y tal vez empezar a señalarnos hacia nosotros, a vernos hacia nosotros mismos, cómo estamos teniendo estas conversaciones internas y externas y qué actos lingüísticos estamos desarrollando en estas conversaciones y si verdaderamente estamos escuchando con atención a los que nos rodean. A veces yo tenía la mala costumbre, por decirlo así, el mal hábito, de que cuando alguien me venía a hablar y yo estaba con la computadora, yo seguía escribiendo con la computadora. Y yo le decía, puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo. Y la verdad es que cuando me di cuenta que qué grosera que era y maleducada, pues cambié ese mal hábito, porque realmente estamos sumergidos en un mundo en el cual queremos ser multifuncionales. Y si queremos conversar de una forma asertiva y escuchar de una forma atenta, no podemos ser multifuncionales. Tenemos que verdaderamente poner toda nuestra energía en esa persona y en esa conversación. Y eso nos va a ayudar a evitar muchos sufrimientos en nuestra vida. Nosotros desde Empoderando, pues les ofrecemos el acompañarlos en este proceso de crecimiento personal con coach que cuentan con las distinciones o capacidades necesarias para caminar con ustedes en ese cambio de observador, como lo decimos, y así poder ver con ojos nuevos y obtener resultados distintos. Como lo repetimos ya muchas veces, si queremos obtener resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas distintas, ¿verdad? Y nosotros pues con mucho gusto los estaríamos acompañando en este proceso a los que quieran profundizar más en estos acuerdos. Y les agradecemos pues de antemano el estarnos siempre acompañando en estas charlas y los invitamos sin falta que nos estén con nosotros el próximo martes a la misma hora por el mismo canal con nuestro cuarto y último acuerdo, que es haz siempre lo máximo que puedas. Y les agradezco su atención y muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Qué excelente la reflexión que haces sobre este tercer acuerdo de no hacer suposiciones. Como bien nos dice, los esperamos a todos la próxima semana, otro martes de Empoderando CR. Vamos a hacer la reflexión del cuarto acuerdo.
que en términos generales se define como siempre hacer su máximo esfuerzo, hagamos siempre lo máximo. Entonces, los esperamos el próximo martes y muchas gracias Laura, muchas gracias Jorge. También les recordamos que pueden darle me gusta a nuestra página de Facebook y visitarnos en nuestras redes sociales de Instagram, LinkedIn y YouTube. En nuestro canal de YouTube también les invitamos a que puedan suscribirse para que puedan encontrar todos los videos de las charlas que hemos dado y de algunos mensajes que hemos publicado en este canal. Les agradecemos mucho su atención, que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches. Buenas Feliz noches. noche.